With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos nuestros oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Hoy vamos a hablar del Día Internacional del Tejedor, que son artesanos, artistas y que llevan el progreso a sus comunidades. Los mercados campesinos en la ciudad de Bogotá, su desarrollo, cómo están ayudando a los trabajadores del campo a vender sus cosechas a buen precio, la importancia de la agricultura en el desarrollo de los grupos empresariales y, por supuesto, los hechos, las noticias más importantes. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. En esta mañana vamos a rendir un homenaje a todos los colombianos, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los niños que se dedican a la tejeduría, porque hoy se está celebrando el Día Mundial del Tejedor. Precisamente es una ocasión para reconocer y celebrar el arte de tejer, así como para promover la creatividad y la comunidad entre los tejedores de todo el mundo. Estamos saludando a Wilson Morales Patiño, él es el coordinador de la Oficina de Turismo del municipio de Monguí en el departamento de Boyacá. Se caracteriza y se conoce a nivel nacional e internacional por la producción de balones, pero también hay tejedores, tejedoras y, como en muchas partes de Colombia, pues queremos rendirle un homenaje a estos campesinos que se dedican a esta actividad. Wilson, bienvenido al Campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Don Luis Enrique, aquí contentos, dispuestos a seguir trabajando por nuestro municipio, donde se tejen muchas cosas bonitas, además de tejer prendas, de tejer ese amarre en la artesanía del balón, también tejemos palabras bonitas, palabras de amor con la poesía, la costumbrista, tejemos en el campo, paso a paso para subir al páramo de Osetá, tejemos también en el campo con nuestros campesinos, cultivando la tierra y haciendo que brote esa maravilla que Dios nos da para poder llevar alimento a las mesas, pero en esta oportunidad estamos unidos bajo la iniciativa de unos tejedores del municipio de Monguí para participar en este evento a nivel nacional, tejiendo al aire libre a nivel mundial, enlazándonos no solo con ciudades y municipios de Monguí, sino a nivel mundial, y llamando a todas estas tejedoras de Monguí que viven de vender sus productos tejiendo, estas artesanas que pues de cierta manera se están mostrando y se están haciendo ver, pero también a esas personas que por afición, por costumbre, por amor a sus hijos, a sus nietos, a sus costumbres, a ocupar ese tiempo libre, como lo hacían nuestras abuelas tejiendo para los hijos y nietos, las prendas que salen precisamente del oficio del campo, que es cuidar precisamente las ovejas y elaborar este producto a través de un trazado desde el esquilado, el escarmenado, el lavado, el tinturado, hasta llegar a tejer con sus manos unas prendas espectaculares para todo Colombia. Wilson, Monguí es conocido por sus fábricas de balones a nivel nacional e internacional. ¿Cómo surge la idea de reunir a los tejedores, las tejedoras que hay en el municipio, en la población? Bueno, el próximo 14 de junio, hoy estamos celebrando el Día Mundial del Tejido al Aire Libre. Es una iniciativa a nivel internacional, viene de Europa y
Colombia y Monguí se acoge a esta celebración tan bonita y es por la iniciativa de unos tejedores, la unión de una asociación de tejedores que está en proceso de conformarse, y lo ideal es seguir visibilizándonos, no solo en Monguí, sino para que todo Colombia y todo el mundo nos vea, porque aquí se le teje al turista, se le teje sacos, ruanas, guantes, porque aquí pues hace un poco de frío, es un frío, pero con calor de la gente de Monguí. Entonces no podemos quedar ajenos a esa participación con el apoyo de la alcaldía, nuestro alcalde, el doctor Edison Fabián Patiño. ¿Cuáles son los insumos principales de un buen tejedor, ya que usted lo conoce a la perfección? Bueno, los insumos, el insumo principal es realmente el amor de esa enseñanza tradicional que viene desde nuestros ancestros, y enlazado también con entidades como el SENA, que no hay que dejar de nombrarlo, que está dispuesto también a seguir manteniendo ese legado. Pero hay algo muy importante y que me ha impresionado, y es la cantidad de personas que tejen con la enseñanza de sus abuelos, que no hacen estas prendas para vender, sino simplemente para dedicárselas con todo el amor del mundo a sus hijos. Entonces, el elemento es uno solo, hasta llegar a hasta las agujas, y llegar, por ejemplo, hasta esos tipos y formas de tejido que tienen en una aguja, en dos agujas, en telar. Es espectacular. Aquí yo podría destacar a la señora Selmira Sáenz, a Olga Rincón, a Teresa Ladino. Bueno, hay infinidad de personas, pero alrededor de ellas, en las veredas, hay muchas señoras jóvenes que también tejen, simplemente porque quieren consentir a su familia y quieren consentirse ellos mismos para hacer sus tejidos. Esta es una práctica cultural que viene, como usted lo dice, desde nuestros abuelos, ha pasado de generación en generación. Pero eso se ha perdido, o en el caso de Monguí y en el caso de Boyacá, esas tradiciones por la tejeduría se mantiene. Bueno, digamos que ahorita el insigne, una de las artesanías insigne, porque no es una sola, es el balón. Pero acordémonos que antes del balón, cuando estaban los indígenas, nosotros fuimos evangelizados por una orden sacerdotal. Y estos municipios que fuimos evangelizados así, siempre la religión la enseñaban a través del arte y a través del oficio. Y uno de los oficios era eso, era hacer mantas. Como aquí era tan difícil traer las mantas de lejos, lo que hicieron fue aprender a sacar ese producto del vellón de la lana. Y todo el mundo tejía. Yo recuerdo que en el colegio de arriba, la profesora Erlinda enseñaba a tejer, y de hecho hasta sus últimos días duró vendiendo y haciendo tejidos de lana, y enseñó a muchos niños. Pero las hermanas religiosas también le enseñaron a muchos niños a tejer, a muchas niñas. Pero los abuelos venían enseñándole también a sus hijos. Entonces, cuando el esposo se iba al campo, el esposo se iba al trabajo y la esposa no tenía así mucho que hacer, se dedicaba a tejer para estresarse. Ese era como el celular de ellas. Y después ya se combina con otra actividad que es cuando llega el balón. Entonces unas se dedicaban a tejer, otras se dedicaban a coser y a hacer alpargatas, cotizas, porque antes del balón venían las cotizas, las alpargatas, y el balón ya se volvió más como una fuente de ingreso. Lo otro era más por distracción, pero el balón ya era una fuente de ingreso, y aún lo sigue siendo, porque es uno de nuestros renglones de la economía. Hoy tenemos más de 32 fábricas. Pero volviendo al tejido, el tejido todavía se hace. Si usted viene, pues nosotros no estamos tan avanzados tecnológicamente y en esos diseños tan fashion, pero es bonito venir y ver unos cubrelechos todavía hechos a manos, con carpetas, con unos bordados impresionantes, con unos puntos, unas puntadas en el tejido tan espectaculares, figuras casi perfectas, que cuando usted ve las personas, cuando son niños o son adultos mayores que tejen, hacen estos tejidos, es algo impresionante. Y tener una carpeta, tener un elemento, tener un gorro, un guante,
tejido en lana es lo más importante que puede uno valorar, porque son personas que a veces no tienen un grado de escolaridad alto para llevar las medidas tan perfectas. Es algo que ellos adquirieron y lo hacen con mucho amor. Ahora, esta es una actividad o un arte que ya no solo es exclusivo de las mujeres, porque antes se consideraba que esto era única y exclusivamente de la mujer, pero hoy también hay tejedores muy profesionales. Uy, espectacularmente. Digamos, nosotros acá en Monguí tenemos alrededor de unos 6 tejedores ya conocidos, desde don Pascual Pedraza, que no puedo dejarlo de nombrar, el señor Barriga, que también tejen todavía unas ruanas espectaculares y le hacen cualquier tipo de ruana. Es impresionante cómo ellos con esa facilidad, aunque es demorado el proceso de la elaboración de una ruana, pero ellos lo hacen de calidad. De hecho, me atrevo a decir, respetando mucho a mi municipio de Nopsa, que hay unas ruanas que las hacen en este tipo de municipios y las comercializan en unos sitios más grandes donde acude más gente, o lo que es Paipa, Nopsa, Sogamoso, Bogotá, pero realmente la mayoría de ruanas ancestrales, tradicionales, lana pura, las hacen en estos municipios y las hacen este tipo de tejedores. Y hay otros tejedores, llamémoslo así de alguna manera, modernos, que siguen manteniendo ese trabajo, como es el caso aquí de Juan Cárdenas Gutiérrez, que vino y se posesionó y está haciendo esa labor muy bonita y mostrándosela a la gente, y también que están dispuestos a enseñar, que es lo bonito, que ya es difícil encontrar hoy personas que enseñen esos artes y esos saberes en la tradicionalidad de los oficios de toda nuestra población. Finalmente, Wilson, hoy reunión de tejedores y tejedoras en la plaza principal del municipio de Monguí para rendir un homenaje a todas aquellas personas que se dedican a esta actividad en Colombia, pero también a nivel mundial. ¿Cuál es la invitación? Hoy la invitación que hace nuestro alcalde Edison Fabián Patiño, los tejedores, Dianita, Juan Carlos, invitamos desde la Oficina de Cultura y Turismo a todos los tejedores, aquellos que viven de este proceso de tejido y vender procesos de lana, que lo hacen por un sustento, pero también aquellas personas que están acostumbradas a tejer en su tiempo libre, para que saquen sus muestras y salgamos a tejer hoy a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener allí musiquita, gracias al señor concejal que nos presta su sonido, y con la ayuda de varios comerciantes que nos van a dar las onces, porque esto es un tejido social. Entonces hay unas cafeterías, hay unas fábricas que nos colaboran con los refrigerios, y un concejal por allá nos dio el sonido, y vamos a salir todos a tejer para mostrarnos al mundo y mostrar que Monguí tiene tejedores, tejedoras, y que Monguí también tiene productos, que con el balón hacemos muchas cosas bonitas para entregarle al turista. Entonces hoy los esperamos a todos, porque el propósito y la base, lo voy a lanzar aquí una primicia, es, si Dios nos da vida y licencia, a los meses de noviembre o diciembre, hacer el primer desfile de modas con tejidos en lana. Queríamos rendir un homenaje a todos los tejedores de Colombia, no solo de Boyacá, sino de todo el país, en el Día Internacional de la Tejeduría. Pues Wilson, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio. Muy amable, gracias, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias a ustedes, a Caracol, los esperamos hoy para que nos acompañen, y después les contaremos nuestros resultados, que esperamos que son muy buenos. Ya van más de 30 personas inscritas, entonces yo creo que van a converger, todavía pueden llegar y los estamos esperando. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. En esta semana que está finalizando, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, confirmó que la inflación en mayo fue del 0,32%. La División de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró un incremento del 0,60%. Aquí se destacan productos, por ejemplo, que subieron de precio, como el tomate 12,28%, tomate de árbol 7,21%, y condimento, hierbas culinarias 5,84%. A esta hora de la mañana saludamos al profesor Juan Cuan,
para analizar qué está pasando con los precios de los alimentos que llegan del campo colombiano a las mesas de los hogares de las familias a nivel nacional. Profesor, bienvenido al Campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Luis Enrique, me gusta saludarlo. No, profesor, pues el análisis del resultado de la inflación costo de vida para el mes de mayo, año ocurrido y 12 meses que la inflación se ubica en 5,05%. Pero comenzando por el mes de mayo, los alimentos tuvieron un peso importante, ¿no? Sí, efectivamente. Ese valor para el mes de mayo de 0,32, a pesar de bajar frente al año pasado que registró 0,43, se concentra básicamente en arrendamientos, alimentos y restaurantes. De ese punto 32, 0,32, 30 puntos básicos corresponden a estos elementos. Lo que quiere decir que continúa una presión inflacionaria desde los arrendamientos y los alimentos. Ahora, en el caso de alimentos, ¿qué explica? Por ejemplo, en su gran mayoría fueron, por ejemplo, el tomate, la mora y otros productos o otras frutas. ¿Esto qué explicación tiene? Perfecto. Antes de dar la explicación puntual, permítame señalar que en los últimos 7 meses la inflación general o total del país al mes de mayo se situó en un promedio de 5,17. En el mes anterior había sido 5,16 y ha venido navegando entre 5,20 y la mínima de este mes de 5,05. Esto, en cierta forma, está bien explicado por la situación de los alimentos, que han venido navegando también en unas cifras bastante altas, situándose en un promedio de 4,61 en los últimos 5 meses, cuando en el presente mes fue de 4,71. Y exactamente el mes pasado fue igual al promedio de los últimos 5 meses de 4,61. Si uno va a tratar de buscar las explicaciones no solo del mes, sino también del año, encuentro cosas que de pronto no se han puesto de manifiesto públicamente. Y es que para el caso de los alimentos es el mal funcionamiento del mercado. Ese crecimiento tan grande del sector agropecuario, que en el primer trimestre de este año la agricultura crece 7,1, los cultivos transitorios y permanentes 2,4, un poquito inferior a lo que venía siendo el año pasado, no se ve reflejado en un control de la inflación desde los alimentos. Y por el lado de los arrendamientos, mi interpretación es que después de la pandemia, cuando los arrendamientos se deprimieron al suelo a un 25%, un 20%, podría darse el caso de que todavía no han repuntado hasta alcanzar los niveles de antes de pandemia. Pero por otro lado también, ante las, pocas posibilidades de inversión, habría como un boom inmobiliario donde los arrendamientos para algunos sectores están ya por encima de la pandemia y están presionando la inflación. Por ejemplo, café sube 5,47. ¿Eso tiene que ver algo con la situación del invierno que afecta la floración de las plantaciones? Se frenó un poquito la producción de café en el primer trimestre. Sí, así lo han señalado el gerente de la federación y otras autoridades del sector. De todas formas, sigue siendo el jalonador del sector agrario con un crecimiento anual, interanual de más del 30%, pues básicamente por los precios internacionales. Pero al margen de todo esto, permítame señalar que en el mes de mayo sí hubo un repunte de precios de alimentos en Corabastos. Y al día de hoy, que estamos a 10, tenemos algunos precios indicativos por unidades comerciales. Por ejemplo, bulto de limón 80,000, paquete de plátano a 70,000, paquete o bolsa de yuca 80,000, arveja 460,000, habichuela 260,000, remolacha 140,000, zanahoria 200,000, cabezona 110, cebolla junca de 30 kilos 120,000, cilantro 100,000, perejil 100,000, espinaca 90,000, brócoli 80,000, lo que indica que los precios que deberían de haber estado supremamente altos en el mes de mayo, que tradicionalmente son de precios altos en el mercado de Corabastos, se están manifestando plenamente en el mes de junio.
Esto sin contar todo el efecto de vía tasa de cambio a través de las implicaciones de los aranceles, ¿no? Que ya están pegando no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes. La proyección que usted tiene es que los precios de los alimentos en lo que resta de este año se van a mantener estables, o usted ve que en algún momento pueden tener un repunte. Han venido creciendo paulatinamente durante todo el año. Unos meses más, en algunos se ha tratado de estabilizar, pero lo que podemos esperar es que ha habido como un rompimiento en el crecimiento agropecuario y básicamente productos de corto y mediano plazo, ¿sí?, que van a implicar que no aprovechamos la bonanza del sector agrario y con toda su política agraria para el fomento y con tasas de crecimiento supermente alta, ya el primer semestre está frenándose la producción y vamos a tener seguramente que un nuevo problema inflacionario con alimentos. Porque definitivamente el sector del agro, como usted lo plantea, a lo largo del año y de 2024 fue el que impulsó el crecimiento de la economía colombiana. Ahí se destaca café, lo que tiene que ver con flores, aguacate, hash y otros productos. Eso se mantiene por el momento, pero también, como también usted lo dice, se está desacelerando, ¿no?, ese crecimiento. Sí, señor. El crecimiento de la agricultura el año pasado fue sobre 8,1 y para el primer trimestre de este año va en 7,1, pero en lo que corresponde a los cultivos que dan la comida diaria que llega a la mesa de los colombianos, un crecimiento de 2,4 cuando venía mucho más alta. Dos inquietudes finales, profesor Juan Cuan. ¿Cómo ha sido el abastecimiento de alimentos en Corabastos? Usted que conoce a la perfección esa central. Curiosamente, el primer trimestre registra frente al promedio del año anterior un decrecimiento como de 0,02. Parece poquito. Lo que es inexplicable es que si el sector agrario ha sido el motor de la economía colombiana, no explica por qué la oferta de alimentos desde Corabastos se mantiene relativamente estable. De 8.400 toneladas promedio día que ingresan a la central, el 87% corresponde a alimentos frescos y el 13% a productos de la industria nacional de alimentos, relativamente baja. Puede ser mucho más bajo porque ahí suma gaseosa, cerveza, aguas y otras cosas. El asunto es que con un promedio de 7.300 toneladas de alimentos frescos, ese mercado no está operando como lo debiera corresponder con la dinámica del agro colombiano. Se mantienen los mismos niveles de ingreso de tomate, cebolla y todos los productos. Y los productos básicos, que son alrededor de 26, que son los que le pegan todos los días a la economía de los hogares, se mantiene relativamente estable. Mientras que, por ejemplo, ahorita estamos en una alta oferta de papas pastuzas, papas variadas y de otras denominaciones, con precios en el mercado entre 70 a 50 mil pesos. Pero al campesino le llega a la mitad y realmente está en una situación difícil. Esto demuestra la inoperancia de los mercados, empezando por Corabastos y por todos los mercados nacionales, no solamente para los alimentos frescos, sino también para los alimentos de la industria nacional de alimentos, donde pues hay poderes monopólicos e imperfecciones en mercados que conllevan a que son pocos los que benefician con posiblemente una bonanza del sector agrario. Finalmente, profesor, ahí usted también en esa central, ¿cómo ha visto el comportamiento de precios de importados? Pensaría, sí, que se mantienen relativamente estables porque el tipo de cambio, que ha sido bastante favorable. De todas formas, la oferta y la demanda son muy estables. Digamos que dentro de Corabastos, los granos propiamente dichos pesan alrededor de 7-8%, relativamente baja.
porque a pesar de que es un centro grande, no solo de abastecimiento, sino también importación, buena parte de estos granos no pasan por Corabastos, sino directamente van de los puertos a las diferentes ciudades. Profesor Juan Juan, pues muy amable, gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio, analizando la inflación en mayo, subió 0,32%, alimentos presentó una variación del 0,60%. Profesor, muy amable, gracias, feliz día. Luis Enrique, muchas gracias, siempre a la orden. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Con más de 70 años de trayectoria, Contegral se convirtió en el pilar sobre el que se ha edificado un grupo de compañías inspiradas en hábitos formables de disciplina, pasión y compromiso, con el objetivo de contribuir al desarrollo del campo para que más personas se beneficien. Los inversionistas decidieron diversificar sus negocios invirtiendo en nuevas empresas. Durante el año 2016, los inversionistas decidieron responder a los desafíos de un presente exigente, desafiante y lleno de oportunidades con la constitución del Grupo BIOS. Vamos a conocer detalles del Grupo BIOS y a esta hora de la mañana nos acompaña aquí en cabina de Al Campo de Caracol Radio el doctor Jorge Andrés Calle. Él es el jefe de relacionamiento del Grupo BIOS. Doctor Jorge Andrés, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todos. Doctor Jorge, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va Medellín? ¿Cómo va el grupo? Medellín va muy bien, el grupo también. Una atracción interesante se viene presentando desde hace varios años. Somos un grupo empresarial agroindustrial constituido hace 74 años. Entonces, claramente las actividades que se van surgiendo cada año y los retos también, los desafíos y las oportunidades de cada año van marcando claramente una dinámica propia y en expectativa de crecimiento. En estos primeros 70 años, ¿qué ha cambiado el grupo desde el momento en que nace al día de hoy? Es una empresa familiar que se transformó y ahora está muy fuerte en toda la actividad del sector agroindustrial. ¿Qué ha cambiado? De acuerdo, Luis Enrique. Somos, digamos, el actor más relevante del sector agroindustrial en el país y un agente relevante en la producción de proteína. En 74 años hemos tenido la oportunidad de integrar diferentes negocios del sector agroindustrial. Entonces tenemos empresas claramente que participan directamente en la producción de alimento balanceado, otras empresas que están particularmente aunadas en asuntos de genética y finalmente un gran mundo de consumo masivo. Inicialmente surgimos como Contegral hace 74 años, alimento balanceado para animales, y en esa línea participan Contegral y Finca, pero cuando hablamos de consumo masivo ya tenemos diferentes marcas como Frico, Pimpollo, Ringo, Mi Ringo, Nutriz, Vegetal. Entonces claramente la transición en 74 años ha sido de expansión y de cobertura a nivel poblacional. El sector avícola en estos momentos en el país viene presentando unas cifras impresionantes de recuperación en materia de consumo de carne aquí en el mercado colombiano. ¿El Grupo BIOS también tiene esas buenas cifras? Sí, señor, en producción de pollo, ¿cierto? Entonces nosotros participamos, en algún momento tuvimos la participación en el negocio de postura. Actualmente estamos particularmente en producción de pollo, en cárnicos, y claramente está mostrando una dinámica positiva, ¿cierto? Algunas regiones del país claramente han absorbido mejor el crecimiento en este plano. Y eso claramente está evidenciado, claramente se refleja en los comportamientos de los otros negocios de cara a la provisión de alimento para este sector. Ahora, ¿el consumo de carne de pollo en el mercado colombiano entre las familias va en aumento? ¿Son cifras positivas? Está aumentando. Afortunadamente viene aumentando hace unos años, igual que el consumo de cerdo, ¿cierto? Sí. Entonces, viene aumentando a lo largo. Es un reto particular que tenemos de alguna manera consolidar las marcas de consumo masivo alrededor de pollo en el país, pero claramente lo estamos haciendo con soluciones que efectivamente lleguen al usuario y que lleguen al cliente, al consumidor de una manera mucho más ágil, ¿cierto? Entonces, pensar también en el aumento del consumo no solamente se ve desde el consumo de canales tradicionales
pechuga, muslo contra muslo, sino que estamos ofreciendo alternativas para todos los grupos poblacionales y a través de línea ligera, línea práctica, es decir, productos que puedan consumirse de inmediato y que al momento de descongelarse no tengan que esperar tanto tiempo. Eso es una línea 1 a 1, entonces que efectivamente uno la pueda sacar del congelador e inmediatamente consumir. Eso habilita además al consumidor a tener mayor demanda sobre el producto. Con este balance bueno en materia de cifras, tanto el consumo de carne, el sector avícola para ustedes entrega cifras positivas. ¿Ustedes ya están incursionando en todo el mercado nacional o se mantienen en ciertos puntos de Colombia? Estamos, digamos, como grupo empresarial, estamos a lo largo del país. Tenemos diferentes operaciones, tanto de producción de alimento balanceado con Contegral y de finca, pero en consumo masivo estamos llegando. Entonces tenemos centros de distribución principales en Barranquilla, en Pereira y en Antioquia, lo que nos permite tener una cobertura, pues digamos, como en las diferentes regiones, ¿cierto? Entonces podemos llegar al suroriente, podemos estar en el centro del país, pero también en el Caribe. Pero la idea es poder expandir el negocio de las diferentes empresas a otras zonas, ¿o van a permanecer ahí? La idea es de alguna forma cada vez tener mayor capilaridad en el consumo a lo largo del país. Justamente el tipo de soluciones que veníamos hablando, Luis Enrique, que no solamente se expresan en canales tradicionales, sino en diferentes canales a través de comercializadoras como Campo Azul. Justamente lo que habilita es tener mayor acceso o de alguna manera promover mayor acceso al consumo de proteína animal a lo largo y ancho del país. Ahora, doctor Jorge, ¿en qué momento el Grupo BIOS da ese paso de estar ya en el sector avícola, tener un negocio consolidado e ingresar al mercado de las mascotas? ¿Cómo se dio ese proceso? Sí, señor, el mercado de mascotas es claramente un tema de tendencia, ¿cierto? Entonces hemos logrado identificar que aproximadamente desde el año 2015 en adelante, y especialmente con un hito que marcó, yo creo que nos marcó a todos, especialmente pandemia, pues digamos, la tenencia responsable de mascotas también ha habilitado el negocio, ¿cierto? Entonces ahí tenemos diferentes marcas para muchos segmentos, ¿cierto? Entonces participamos con Ringo Premium, Vitality, y lo que buscamos con Go Solutions, lo que buscamos es ofrecer diferentes alternativas al público para que pueda consumir alimento balanceado de calidad con altos valores nutricionales justamente para sus mascotas. La concepción de familia en este momento también de alguna manera permite que las marcas asociadas a el segmento de mascotas vaya creciendo, ¿cierto? Entonces en este momento la concepción de familia pues de alguna forma de cómo se pueda constituir la familia, pues digamos de 2, 3 personas, pero además la mascota, el perro, el gato, los caballos, justamente nos lleva a que el sector o particularmente esas marcas tengan mayor incidencia y tengamos mayor penetración. Lo cierto es que este mercado de las mascotas se está moviendo muchos recursos, las familias invierten mucha plata en las mascotas, ¿no? El alimento para mascotas es fundamental. Nosotros de alguna manera también ofrecemos calidad-precio justo. Ese es una de nuestras principales premisas a la hora de salir al mercado. Entonces, justamente logrando equilibrar la alimentación de la familia y la alimentación de las mascotas, porque claramente uno de nuestros fragmentos de consumo masivo es el consumo para humanos, lo que buscamos es generar ese equilibrio, de tener precio justo tanto para las personas como para las mascotas y que puedan acceder efectivamente a un alimento y a una nutrición de calidad que los vaya llevando justamente en las diferentes etapas del proceso de vida del animal. Ustedes compran el maíz y la soya para el procesamiento y la elaboración del alimento para las mascotas a los campesinos colombianos, o lo importan como lo hace la gran mayoría de este sector? Estamos en un proceso de reconversión de producción. Nosotros dependemos de las importaciones de maíz y soya en el plano internacional. Tenemos un alto porcentaje de importación. No obstante, teniendo el reflejo de este indicador, hemos venido desarrollando procesos productivos en estos dos temas, en maíz, en soya, pero también en sorgo, en diferentes territorios, particularmente en Córdoba y en Tolima, con el propósito no solamente de fortalecer las cadenas de abastecimiento y las cadenas de producción, sino también de generar un mercado mucho más competitivo al interior del país. Lo complicado y lo paradójico de todo esto es que el cultivo del maíz y del sorgo definitivamente no han despegado, a pesar del esfuerzo de muchos campesinos que siembran, y realmente es muy difícil, ¿no?
No ha despegado de alguna manera también por los precios, ¿cierto? Pero también de alguna forma hay que adquirir un tipo de responsabilidad, y es que justamente eso es lo que nosotros estamos haciendo, es promover cada vez más esos proyectos productivos en campo. Entonces el sector agroindustrial de alguna manera pues debe consolidar este tipo de proyectos productivos en el territorio nacional, ¿cierto? Hay unos temas estructurales, claramente, de ordenamiento territorial, unos temas catastrales que nos deben a nosotros habilitar en el tiempo, pero creo que es un trabajo que debemos transitar de manera conjunta entre el sector agroindustrial y el gobierno para efectivamente promover este tipo de prácticas a lo largo del país. Doctor Jorge, dos inquietudes finales. La primera es cómo es el relacionamiento del Grupo BIOS con los campesinos, los agricultores en las zonas donde ustedes tienen influencia. El relacionamiento que nosotros tenemos es de integración. Entonces nosotros lo que generamos son todas las condiciones, además de la adquisición de la tierra, independientemente del instrumento. En algunos casos son predios propios, en algunos casos son predios arrendados, pero pues digamos habilitar estos predios para que efectivamente los productores locales puedan generar sus actividades es fundamental, porque detrás de eso viene también un tema de generación de ingresos, viene un tema de confianza, viene un tema de constitución, de institucionalidad local en términos productivos. Entonces eso es lo que nosotros realizamos, aportamos digamos todos los elementos para que los productores lo puedan desarrollar con una base tecnológica, obviamente con todos los elementos de bioseguridad y por supuesto con las mejores prácticas en términos productivos, para que de alguna manera esto que nosotros estamos desarrollando también se pueda irrigar en el resto del territorio donde están los cultivos, no necesariamente para los propios, sino para que otro tipo de prácticas productivas que se estén desarrollando pues se puedan pegar de este tipo de modelos y de prácticas tanto ambientales como productivas. Y finalmente, en este momento ya estamos jugando el último mes del primer semestre del año. Para ustedes, ¿qué viene en lo que resta de este 2025? Hay diferentes retos alrededor de la consolidación, especialmente de las estrategias de alimento balanceado y también de consumo masivo, tener mayor extensión en el plano territorial, en el plano nacional, claramente tener un mayor reflejo de las marcas en territorio y claramente consolidarnos como uno de los agentes relevantes del sector agroindustrial. Creo que uno de los principales retos que tenemos en este segundo semestre es más asociado a las prácticas de sostenibilidad. Nosotros estamos transitando y estamos consolidando un modelo de impacto positivo que lo que busca es justamente tener esa articulación, o por lo menos tener esa visión articulada de las tres verticales de la sostenibilidad, ¿cierto? Tanto desde gobierno, lo económico, desde lo social y desde lo ambiental. Entonces los retos que en este momento tenemos son justamente de poder poner a disposición todas estas buenas prácticas de impacto positivo alrededor del sector agroindustrial colombiano. Pues doctor Jorge Andrés Calle, jefe de relacionamiento del Grupo BIOS, de verdad muchísimas gracias por haber madrugado, por haber estado esta mañana aquí en cabina de Al Campo de Caracol Radio. Un feliz día, gracias. Luis Enrique, mil gracias a ustedes por la invitación. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. El programa de mercados campesinos se ha fortalecido aquí en la ciudad de Bogotá para ayudar a los agricultores, a los cultivadores de la zona centro, para acabar con los intermediarios que en gran medida se quedan con parte de la rentabilidad de las ganancias de los campesinos. Vamos a hablar con la secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad de Bogotá, la doctora María del Pilar López. Doctora María del Pilar, ¿qué tal? Bienvenida al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarla. Buenos días, Luis Enrique, bien, contenta. Claro. Bien, con mucho trabajo. Secretaria, para los que no conocen mucho a nivel nacional, ¿cómo es el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico aquí en la capital de los colombianos con los agricultores, con los campesinos que también están presentes aquí en Bogotá? Pues bueno, nosotros tenemos dos líneas dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico. Nosotros trabajamos en el fortalecimiento de las unidades productivas rurales de Bogotá, pero al mismo tiempo estamos a cargo de todo el abastecimiento alimentario de la ciudad. Al estar a cargo del abastecimiento alimentario de la ciudad, nosotros tenemos que trabajar muy de la mano con productores rurales no solo de Bogotá, sino de toda la región central, y eso implica unas dinámicas y unas articulaciones muy importantes. En la línea de fortalecimiento con los productores rurales bogotanos,
pues nosotros tenemos toda una ruta para trabajar con ellos, que arranca desde unas capacitaciones donde buscamos que se fortalezcan estas unidades productivas, ayudándolos, por ejemplo, con asistencias técnicas, uno a uno, dependiendo de las características de la unidad productiva. Tenemos además líneas de capitalización y líneas de inclusión financiera, tenemos créditos rurales para los productores rurales bogotanos, muy importantes. En este momento tenemos activas unas líneas a través del Banco Agrario en muy buenas condiciones. Y finalmente, que es un poco lo que nos convoca hoy, las conexiones a mercado. Nosotros abrimos espacios de comercialización para que los productores rurales de la región central y bogotanos puedan vender sus productos sin intermediarios directamente al consumidor final. Secretaria, antes de hablar de mercados campesinos, quería preguntarle, ¿ustedes tienen un censo de cuántos agricultores hay aquí en Bogotá? No, censo real. Nosotros tenemos tenemos la información de cuántas personas viven en la ruralidad bogotana y es un número bastante bajo. Eso no logran ser más de 50.000 personas. Ahora bien, Bogotá es igual, 70% del espacio de Bogotá es rural, pero hay muchas de las áreas dentro de Bogotá que son zonas protegidas. Entonces, las zonas, digamos, que son aptas y que están, digamos, disponibles para cultivos, no son muy amplias. Los productores, estas 50.000 personas, están dedicadas al cultivo de ciclo corto, ¿cierto? No, estos son 50.000 personas que viven en la ruralidad. Entonces, uno tiene uno tiene productores rurales, uno tiene, digamos, que se dedican a la agricultura, a todo lo que es los temas agropecuarios, pero también tenemos emprendimientos rurales, o sea, transformadores de alimentos o transformadores de cualquier, digamos, insumo rural que se va transformando para venta directa, que no necesariamente es agropecuario, ¿no? Claro. Que no. Secretaria, los agricultores aquí en Bogotá están ubicados fundamentalmente en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y... Sumapaz, sí señor, Sumapaz. En esos tres. Sí, señor, Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, pero pues tenemos nosotros también zonas rurales, incluso en Chapinero, ¿sabes? O sea, como que, digamos, hay muchas localidades, mucho más de lo que uno cree, uno siempre asocia la ruralidad bogotana con Sumapaz y Usme, pero en Ciudad Bolívar hay un pedazo importante y en otras localidades, pero son principalmente Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar. En estas dos variables, la primera es el fortalecimiento de los productores rurales, luego viene el abastecimiento de alimentos a través de mercados campesinos. ¿Cómo se están trabajando los mercados campesinos? Pues nosotros tenemos una convocatoria abierta para productores rurales de Bogotá y de la región central, que es en www.mercadoscampesinos.gov.co. Ellos tienen que aplicar, los productores rurales tienen que aplicar, se debe verificar ciertos requisitos. La idea de esto es verificar los requisitos, digamos, sobre las características del producto, y una vez se verifica, hay dos formas, digamos, de trabajar en un mercado campesino. Una que es hacia donde queremos apuntar, que son los mercados campesinos de autogestión, donde los mismos productores rurales se organizan y ellos ya tienen un punto fijo donde venden sus productos cada semana o cada fin de semana, y la Secretaría de Desarrollo Económico lo que hace es que los ayuda con los temas de gestión, para conseguir permiso, para todo lo demás, pero ellos básicamente, o sea, son mercados campesinos de autogestión. Hay otros que son mercados campesinos itinerantes, que son más para productores rurales que hasta ahora empiezan a participar en los mercados campesinos. Y tenemos grandes mercados campesinos, digamos, grandes eventos como el de la semana pasada, el jueves y el viernes, ¿no? que ya se convocan a una cantidad de productores rurales. Ahora, ¿estos mercados se desarrollan en las localidades o tienen algunos puntos específicos? Se desarrollan, digamos, el compromiso con el alcalde, y eso lo hicimos, ya lo cumplimos el año pasado, es haber llegado a las 20 localidades con mercados campesinos. Como mencionaba, hay unos mercados campesinos que son de puntos fijos, entonces que no están cambiando, y que cada fin de semana tenemos nuestros mercados campesinos. Y hay otros mercados campesinos itinerantes donde sí digamos, dependiendo del fin de semana, la ubicación puede ser distinta. Doctora María del Pilar, ustedes han observado que estos mercados se han servido para dar una mayor rentabilidad a los campesinos y quitar ese intermediario, quien es el que se queda con una gran parte de la ganancia de los cultivos, de la productividad de los trabajadores del campo.
Totalmente. Los mercados campesinos son una iniciativa maravillosa, de un ejemplo de lo que significa construir sobre lo construido. Los mercados campesinos, además, sobre todo los que ya son de puntos fijos, la gran ventaja es que los productores rurales han logrado consolidar una demanda fija, unos consumidores frecuentes que hacen que, digamos, cada fin de semana esos consumidores vayan y le compren a los mismos productores rurales y así, digamos, se mantenga, pueda ser sostenible en el tiempo. Y ahí la ganancia completa es de los productores rurales. Entonces sí sí existe un beneficio claro frente a pues digamos, a otros mecanismos de comercialización donde hay mayores intermediarios y donde ellos se quedan con un mayor margen de utilidad. Y pues eso obviamente perjudica a los productores rurales. En el desarrollo de este programa, en algún momento se estaban llevando los pedidos a las familias aquí en Bogotá, directamente de los campesinos a los hogares. ¿Ese programa sigue vigente o no? Es el programa de número telefónico, no, el programa a través de la página web, que es el Mercatón, sigue. Pero nosotros lo que hacemos es que trabajamos con asociaciones y se compran canastas. Y las canastas sí se llevan, digamos, a las casas. Esos programas siguen, pero están en proceso de renovación. Estamos actualizando la página web y estamos viendo cómo podemos mejorarlo, porque desafortunadamente las personas prefieren, por lo menos en los temas de alimentos frescos, comprarlo directamente al productor. En las plazas de mercado, ¿no? Exacto. Huertas caseras. El distrito le ha dado mucho impulso a estas huertas en diferentes puntos, en diferentes localidades. Incluso están utilizando semillas nativas, semillas que son originarias aquí de Bogotá. Ese programa también es bien interesante. Sí, pero ese programa lo maneja la Secretaría de Ambiente principalmente. ¿Ah, eso es ambiente? Pero eso es la Secretaría de las de Huertas Caseras, sí. Dos inquietudes finales, secretaria. Emprendimientos en el campo aquí en Bogotá, ¿eso cómo ha funcionado? Eso es un programa nuevo que estamos arrancando, que es todo el tema de diversificación económica. Las personas que viven en la ruralidad bogotana no siempre se dedican a actividades agropecuarias. Entonces, lo que nosotros queremos es poderlos conectar, contactar, dar ese alcance para poderlos conectar con otros de nuestros programas de emprendimientos. ¿Los conectan y les ayudan a estructurar el proyecto para que tenga éxito? Total. Sí, si son emprendimientos no agropecuarios, sí. Si son emprendimientos agropecuarios, pasan por nuestra ruta rural. Uh-huh. Pero si no lo son, sí, claro, nosotros ayudamos en todo ese tema, en todo. Claro. Secretaria, finalmente, entonces, para los campesinos que la escuchan a esta hora de la mañana, son de esta zona de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, incluso el departamento del Meta, quieran participar en estos mercados campesinos, ¿cómo lo pueden hacer? Tienen que entrar a la página web www.mercadoscampesinos.gov.co y ahí aplicar. Una vez se aplican, ellos van a recibir unos correos y es probable, digamos, esperamos que se puedan visitar para hacer para verificar unos requerimientos frente a los productos que quieren vender. Sí, señora. Este fin de semana, que es puente, ¿tenemos mercado campesino en alguna zona? Sí. Todos los fines de semana, entre jueves y domingo, nosotros tenemos mercados campesinos. Como hay unos itinerantes, mi recomendación es que entren a las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico y ahí está toda la información de los mercados campesinos que tenemos cada fin de semana. Claro. Doctora María del Pilar López, Secretaria de Desarrollo Económico aquí de la ciudad de Bogotá, de verdad, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, hablando de cómo aquí en la capital de los colombianos también hay agricultores, unos 50.000 ubicados en 3 localidades primordialmente, y también hablamos de mercados campesinos. Doctora, muchísimas gracias, un feliz día, muy gentil. Bueno, que esté muy bien, Luis Enrique. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias y las entrevistas más importantes del sector agroindustrial. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Todos nuestros programas los encuentran en nuestra página www.caracol.com.co programas y ahí van a encontrar la información, pero también en Spotify, en el buscador Al Campo, y ahí encuentran las entrevistas. Hasta entonces.